Pero muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días muy particulares, por supuesto, dramáticos por la cantidad de contagiados y fallecidos que tiene esta pandemia, pero también vivimos días calientes desde el punto de vista político. Voy a tratar de buscar un eje que no ha sido habitual en el análisis político de estos últimos días. Es una idea que voy a tratar de compartir con ustedes respecto de por qué creo que Cristina Fernández de Kirchner es la peor enemiga política de Alberto Fernández. Vamos a tratar de argumentarlo en un rato, pero no solamente de esa columna está hecho el programa. Por suerte tenemos invitados de lujo. Tenemos a Mariana Zubik de la Coalición Cívica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Mariana, junto a su partido político, impulsa algo que me parece extraordinario y que tiene que ver con, a través de un DNU, poner en funcionamiento la extinción de dominio y que con el dinero que se le robó al pueblo se atienda en parte todos los gastos, toda la emergencia de la pandemia. Está con nosotros uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina, Alfonso Prat-Gay. Muchas gracias por estar aquí, Alfonso. Gracias, Alfredo, es un placer. Bueno, hay tantas cosas para preguntarle, de qué manera se va a salir económicamente de todo esto. Él ha hecho alguna propuesta, por lo menos he leído un comentario a propósito del Fondo Monetario Internacional, el encuentro que han tenido economistas vinculados al radicalismo con las autoridades políticas. Hay muchísimo, porque hay una frase que yo creo que me parece que debe resumir este programa y este momento. Vamos a defender la salud de la población, vamos a defender la salud de la economía y vamos a defender la salud de la República. Me parece que esos son los tres ejes que no podemos perder de vista más allá de lo que ocurra. Y por supuesto está el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, desde Córdoba en su cuarentena, que en cualquier momento va a conversar con nosotros, y también el que yo creo humildemente es uno de los más grandes actores argentinos, Oscar Martínez, que estaba en España filmando una película y se tuvo que volver cuando la pandemia empezó a golpear en España y está haciendo la cuarentena aquí en Buenos Aires y va a tener la deferencia, ha tenido la deferencia de dialogar con nosotros. Pero déjeme que le cuente editorialmente qué es lo que estoy pensando. Mire, a esta altura hay que decir que el principal problema político de Alberto Fernández es Cristina. Ella se comporta como una enemiga en lugar de hacerlo como su socia y compañera de fórmula. Ninguna crisis de la magnitud y la crueldad de la pandemia soporta la ausencia del escenario de la vicepresidenta de la Nación. Cristina no está, no aparece. Alberto se encargó el otro día de difundir que charlaron durante 2 horas en Olivos, pero foto no había, primero. Segundo, ella no dijo ni mu. No expresa su apoyo a las medidas que toma Alberto y por el contrario, deja circular mediante voceros oficiosos y con gestos que está enojada con el presidente por varios motivos. Pregunto yo, ¿no le parece raro que Cristina no haya dicho una palabra sobre el combate contra el virus? Ni una, ni un tuit emitió. Silencio absoluto. Irónicamente, uno podría decir que Cristina cumple con la distancia social y acompaña a Alberto, pero a 2 metros de distancia. Es que no quiere aparecer en la historia manchada por la tragedia que puede llegar a ocurrir y ella se preserva. Le saca el cuerpo a la jeringa, especula. Mire, desde el gobierno dicen que no son momentos para especular políticamente, pero Cristina aparece como la máxima especuladora política del momento. Una actitud de mezquindad porque esquiva el bulto, se refugia en el mutismo y en el perfil casi inexistente, pero su silencio es atronador. Porque ni sus funcionarios más fieles, ni sus artistas más militantes, ni los organismos de derechos humanos que le idolatran están jugando un rol trascendente en estos momentos. Estos momentos que seguramente deben ser los más delicados de la historia de este país, con excepción de las dictaduras militares. Uno puede preguntarse con toda legitimidad, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde están Carlos Zanini y Oscar Parrilli? ¿En cuarentena y fuera del radar? Es más, hasta el rol de Guado de Pedro, nada menos que el ministro del Interior, aparece desdibujado en el fondo de la fila de esos soldados que se están poniendo esta batalla al hombro. Al frente, en la vanguardia, está solito Alberto con sus albertistas y con los gobernadores que gobiernan, los opositores y los oficialistas. Tiene más apoyo, más respaldo de gobernadores e intendentes de la oposición que de la propia Cristina. Ahora los K están ausentes con aviso. Otro dato clave
un dato clave que pocos registraron, ya pasaron unos días, fue la ausencia de la tropa de artistas cristinistas de ese teletón que organizó la primera dama y que se transmitió simultáneamente por todos los canales de aire. Pregunto otra vez, ¿habrán recibido una orden de Cristina para no colaborar? ¿Los muchachos solo apoyan a Cristina y no a Alberto? Digo porque en ese programa solidario estuvieron figuras que fueron descalificadas como gorilas, que en su momento fueron perseguidas por los K, como por ejemplo Mirta Legrand o Susana Jiménez. Estuvieron solidarias y ninguno del palo del kirchnerista. ¿Usted se dio cuenta? ¿Se acuerda que Mirta Legrand y Susana Jiménez participaron, no? Es muy difícil lo que están haciendo, es muy complicado, Chiqui, muy seguro. preocupada con todo esto que está pasando. Te digo la verdad, yo soy una mujer grande, nunca pensé vivir una situación como esta. Esto es Unidos por la Argentina, así se llama el programa. Argentina de mi corazón, colaboremos con la Cruz Roja. Bueno, Unidos por la Argentina, dice Susana. Yo digo que más bien era desunidos por Cristina, pero ahora les sigo argumentando por qué. Mire, en ese teletón, lo más parecido a un ultra kirchnerista, a un kirchnerista, en esa maratón televisiva fue Roger Waters, que aunque es más chavista y antisemita que otra cosa, pero se podría decir, por ejemplo, que Víctor Heredia o Susana Rinaldi son K. Es verdad, son K, pero son de bajas calorías. No han sido combatientes del ejército artístico de Cristina. Hubo un show para juntar fondos y no apareció Tristán, el ministro de la propaganda y la venganza. ¿Por qué? ¿Y Fito Páez? ¿Y Teresa Parodi o La Mancha de Rolando? No digo, por supuesto, Ignacio Copani porque espanta a la gente, pero ¿qué pasó con Pablo Echarri? Florencia Peña, Darío Grandinetti, Gerardo Romano, Nancy Duplá, Daddy Brieva, entre otros, porque siempre están. Es una alegría habitada. La alegría de la lucha, de la presencia, de la defensa de lo nuestro. Esto es lo que el arte defiende. Bueno, ahí estaba Pablo Echarri, ahí lo pueden ver también a Vudú con La Mancha de Rolando y también con Cabandier. Ahora, tal vez es al revés. ¿Habrá sido Alberto el que no quiso convocar a la tele a estos artistas para no contaminar la imagen, su imagen con los cristinistas más intransigentes? De una forma o de otra se vio claramente la grieta entre el presidente y su vice. Hay cuestiones de fondo que son irreconciliables. Mire, a Diego Maradona, otro hiper K, le pidieron un video para ese teletón cortito y ni siquiera contestó. Claro, no se habrán avivado de pedirle permiso a su patrón, a Nicolás Maduro. Pregunto nuevamente, ¿no los invitaron por orden de Alberto? ¿O se negaron a ir? ¿O Cristina no los autorizó porque no quiere que Alberto siga aumentando su capital político? Pregunto, ¿se puede llegar a esos niveles de mezquindad y celo? Los colectivos feministas y los organismos de derechos humanos más cooptados por el cristinismo tampoco se jugaron demasiado, ni en sus declaraciones siquiera. Balconean. Miran desde la platea cómo se lo va arreglando el gobierno al que votaron, pero que tal vez no sienten como propio. Le decía recién Susana Jiménez, el teletón se tituló Unidos por Argentina, y yo decía, bueno, bien se podría haber llamado Separados por Cristina. Es que la fractura en la cima del poder no solamente se puede revisar con las ausencias, también con los reclamos de los cristinistas más extremos que suelen decir lo que Cristina no puede. En estas últimas horas, un inimputable ultracristinista apellidado Foresi también le provocó un disgusto al presidente y eso se convirtió en otra muestra de la grieta con la vice. En un tuit insultó al periodista Jonathan Viale, con el cual por supuesto nos hemos solidarizado, y el jefe de Estado lo avaló desde su cuenta. Se armó un terremoto de críticas y Alberto pidió disculpas, pero con argumentos muy débiles. Dijo que compartía la crítica, pero no el adjetivo, que obviamente fue mucho más agresivo y descalificador y discriminador que un simple adjetivo. Foresi después emitió otro tuit, respondiendo a sus compañeros que le pedían que borrara el texto anterior. Se negó, por supuesto. Su argumento es:
Fuimos víctimas del macrismo que nos acusaba de chorros y de delincuentes. ¿Y ahora no se puede decir nada? ¿Cuándo fue que nos volvimos cobardes?, se preguntó desafiante Foresi. El tema es que Foresi, ya en su momento, fue un durísimo crítico de Alberto y un fanático de Cristina, como lo demuestran sus posteos de aquella época. Preste atención a estos tuits. Foresi lo acusa a Alberto Fernández de haber sido echado por Cristina por defender a Clarín. Lo acusa de vago y de censurador en Radio Nacional. Ahí lo pueden ver. Alberto era el que llamaba a Mona Moncalvillo y a Marcelo Simón cuando yo tenía programa en Radio Nacional para decirle que me ordenen no opinar tanto. Otro, 28 de julio. Alberto fue echado del gobierno cuando se enteraron que como representante del Estado en papel prensa defendía intereses del diario Clarín. Impresionante. Ese es Dante Foresi. Ahí está el tuit, lo pongo rápidamente como testimonio, pero no lo quiero leer, pues me parece absolutamente discriminador con un colega y que intenta intimidarlo además en sus opiniones. Y ahí está el tuit que yo le decía. Durante años nos trataron de delincuentes, chorros y corruptos, humillándonos desde medios macristas por pensar distinto. Ahora algunos propios se escandalizan y me piden que borre el tuit que dice gordito lechoso, para que ellos no se ofendan. ¿Cuándo nos convirtieron en cobardes?, se pregunta el valiente de Dante López Foresi. Ahora, el caso que tuvo más repercusión de los cristinistas más duros fue el de Juan Grabois. Es un chavista acá, es francisquista en la corte de Alberto, pero frente al escándalo por la compra de alimentos por sobreprecio por parte de Daniel Arroyo, disparó con munición gruesa. Fue el que más duro salió más duro que incluso los sectores opositores. Él dijo, hay que fusilar al que hizo esto. Después, por supuesto, aclaró que lo decía metafóricamente, menos mal. Pero arremetió agresivo, explosivo. Algún HDP compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Es una estafa a los pobres y estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Confío en que Alberto va a ponerle los puntos a los responsables. Vemos rápidamente el tuit para recordarlo, pero ha hecho mucha carrera y seguramente a los que le interesa la política ya lo han visto, pero ahí está como testimonio para apoyar lo que estoy diciendo. Ahora, la compra de alimentos a sobreprecio con esos niveles de corrupción fue una gravísima truchada del gobierno, pero aquel Viernes Negro, ¿se acuerda? Tal vez fue el peor día de Alberto con esas colas inhumanas a las que sometieron a los bancos, sometieron a los jubilados en la puerta de los bancos. Fue criminal directamente. Fue como mandarlos, empujarlos al matadero. Y generó un terremoto de críticas y pases de factura tremenda. Una rebelión en la granja. En las redes mucha gente recordaba que varios kirchneristas decían contra el gobierno de Macri, con los jubilados no, ¿se acuerda? Los jubilados no. ¿Con los jubilados? No. Con los jubilados no, un poco de dignidad. Un poco de dignidad pide Gonzalito. Bueno, también se viralizó mucho ese momento en que la presunta defensora de los jubilados, Mirta Tundis, desde el masismo, lloraba por las medidas del gobierno anterior y ahora no aparece por ningún lado diciendo nada de los jubilados. Nunca fue oportunismo ni mediático ni político. Para mí tengo una bandera y se las debo a ellos, a mis jubilados, con los cuales me da mucho dolor, porque no sé qué hacer, porque me siento atada de pies y manos, porque si yo tengo que dar mi sueldo para los 8 millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele. Porque esto no es oportunismo, esto es sensibilidad, es que me duele en el corazón porque cuando vienen y me abrazan y me dicen cómo voy, ayúdame Mirta. ¿Me querés decir cómo los ayudo? ¿Cómo? Que alguien me explique cómo los ayudo. Entonces después voy a decir, está bien, el gobierno está actuando bien. Yo no sé cómo ayudarlos, Mariana. Bueno, ya después digamos, comprendió cómo ayudarlos, ¿no es cierto? Junto con Massa, ir en sociedad con el kirchnerismo y con Alberto Fernández y llegar al poder. Y ahora se ve que los jubilados no le dicen nada. Pero, mire, le quiero hacer una pequeña advertencia. No es sensacionalismo, no es sensacionalismo. Le digo que si hay chicos cerca del televisor, mejor que los corran porque vamos a asistir a un verdadero festival
de un personaje nefasto que utiliza un lenguaje groserísimo. Le hemos puesto los pip que se pone para que no sea tan fuerte, para que los insultos no se escuchen muy bien, para que ocultar un poco esos insultos, pero un poco por abajo se entienden las barbaridades que dice. Le estoy advirtiendo para que después no diga, bueno, de golpe me sorprendió. Este señor se llama Santiago Cuño, es un energúmeno violento y también antisemita. Yo sé que, insisto, que es una expresión minoritaria del cristianismo. Es una expresión minoritaria. No le doy la totalidad de la representación ni nada que se le parezca. Pero insisto, para comprender esta pelea de Alberto y de Cristina, en este video arranca maltratando a Alberto Fernández, lo insulta, lo amenaza como nadie lo insultó ni lo amenazó en su vida, y dijo que Cristina y Sergio Massa son los que tienen que controlar al presidente de la nación. ¿No me cree? A morir. Queremos que Cristina y Massa te controlen. Queremos un equilibrio de poder. Hiciste un desastre en Soledad. Vos y tu gabinete hicieron un desastre. Bueno, no anda con vueltas, ¿no? Este es un personaje nefasto, pero es cristinista. Ahí le está diciendo que Cristina y Massa lo tienen que controlar. Después le dice HDP, e insulta a la madre, y les dice criminales, ¿sabe a quién? A Santiago Cafiero, a Pese y a Enrique Banoli. Les dice criminales, y como buen discriminador Cuño los acusa de inútiles, y ¿sabe de qué los acusa? De porteños los acusa. Es bizarro, es realmente insólito. Está rota la cadena de pagos. No se pagan los sueldos ni se van a poder pagar. El Estado no auxilia a las pequeñas y medianas empresas. Abandonó a la clase media productiva y comercial. No le tocas el culo a los bancos ni a los grupos concentrados. Te piden levantar la cuarentena y hacia allá vas. Y vos querés que nosotros sintamos este gobierno como propio por una camiseta pelotuda de una boleta de mierda, de un comicio. Hay que ser muy hijo de puta para bancarte como descerebrados, poniéndose camisetas idiotas. Camisetas idiotas porque obviamente apoyó al frente y la fórmula Fernández, pero la pregunta es no lo que piensa él, que está clarito, un reaccionario de primer nivel, un verdadero personaje jurásico. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿esto es lo que piensa Cristina y la Cámpora y no pueden decir? Lo pregunto porque, si bien es un personaje marginal, Cuño se sacó una foto en el Instituto Patria con Máximo Kirchner, fue en las listas electorales con Julio De Vido y en el acto de despedida de un canal de cable cuando lo rajaron. Bueno, tuvo como invitados a Juan Cabandier, a Hugo Moyano. Mírelo. Ahí está, en el Instituto Patria, ahí está en la boleta, Dignidad Popular se llama, con Julio De Vido y su mujer. Hugo Moyano, bienvenido Hugo, ¿cómo te va? Gracias. Gracias por venir. Gracias a Dios, muy bien. Placer recibirte. Le regalamos esta foto, esta bonita página a alguna gente que está mirando. Durísima, todo, le dijo de todo. Bueno, y es la opinión global de... Ahora, en este video, hipercristinista fuera de control, Cuño le echa en cara a Alberto lo que parece que los cristinistas no le perdonan. Acá estamos llegando al corazón del tema. Su relación, la relación de Alberto Fernández, su relación prudente e institucional con Horacio Rodríguez Larreta. Vale la pena escucharlo, insisto, con cuidado para todo el mundo, más allá de las groserías y los insultos. Pero ¿quién soy yo para censurar lo que dice un personaje así? Si alguno de esos imbéciles, hijos de puta, pensó que esta crisis era tu relanzamiento en la política de un gobierno que había fracasado en sus primeros 90 días de gobierno porque son un desastre, te volvieron a poner en el precipicio del poder. Porque lo que hicieron hoy es un acto criminal y me chupa un huevo la pertenencia política o si estuvimos todos juntos en la boleta de todos o de no todos. Me chupan un huevo. Porque ¿sabés una cosa, Alberto Fernández? A mi vieja y a mis hijos los cuido yo. Hay que ser muy hijo de puta
para bancarte como descerebrados, poniéndose camisetas idiotas frente al desastre de hoy. Cualquier peronista con dignidad, intendente, concejal, gobernador, militante, sindicalista, hoy te tiene que putear. Porque atrás de esto, cuando te des vuelta, ahí está. Decime dónde mierda está Larreta, con el que te sacaba fotos hace una semana atrás. ¿Dónde está Larreta? Te va a echar la culpa de esto. Te va a cortar la cabeza por esto que hiciste. Porque jugaste con ellos. Porque le mandaste un saludito a Esteban Bullrich, hijo de puta, ayer. Bueno, le pido a mis compañeros, por favor, con todo respeto, sáquenlo del periodista. Santiago Cuño nomás, sáquenlo del periodista porque me humilla que este personaje se haga autodenominado periodista. Es un verdadero operador y nada más, un hombre que posee fortunas y que hace esto una especie de hobby para hacer lobby también, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos, Alberto tomó el rumbo contrario en este tema. Eso que él dice, te va a dejar de a pie, Horacio Rodríguez Larreta, etcétera, etcétera. Bueno, en los últimos tiempos dejó de sacarse fotos con Rodríguez Larreta, con Gerardo Morales, con los dirigentes opositores, tanto intendentes como gobernadores. No quiere aparecer cerca de los Juntos por el Cambio, porque pasó de esa actitud más republicana, más dialoguista, a calificar de miserables a los empresarios y a colocar en un altar inmenso y ejemplar a un patotero y corrupto como Hugo Moyano. Cambia. Todo cambia. Fíjese, aquel Alberto Fernández, donde empezaba a crecer en las encuestas, producto de esa relación correcta, más prudente, moderada, más institucional con los distintos opositores, y luego ese viraje a endiosar a Hugo Moyano. Con el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de Buenos Aires, que venimos trabajando en este punto codo a codo desde el primer día. Yo siempre digo que Hugo a esta altura, Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Bueno, jamás en mi vida pensé que alguien se iba a atrever a decir cosas semejantes, ¿no? Que Hugo es un dirigente ejemplar. Ese es el dirigente, ese es el tipo de político que quiere Alberto Fernández para la Argentina. Madre mía, estamos mucho más que en el horno, mucho más que en el horno. Mire, lo cierto es que Cristina, desde su regreso de Cuba, no abrió la boca para apoyar la lucha contra la pandemia, pero su presencia se nota en la radicalización por momentos del discurso de Alberto y de sus gestos. Pasó bastante inadvertido, pero me interesa mucho la política cuando la veo partidaria. El Partido Justicialista emitió un comunicado oficial de apoyo al Partido Comunista Chino, que es uno de los pilares más feroces y tenebrosos de la dictadura. Eso habla por sí mismo. Me llamó la atención que un derechoso conservador como José Luis Gioja, la verdad que no me lo imaginaba apoyando a los tiranos del marxismo, pero el que empujó el tema fue Jorge Tayana, en nombre de Cristina. Ahora está por llegar enseguidita, en estas horas van a mandar un avión blanco a China, Axel Kicillof, para traer insumos para la lucha contra la pandemia. La provincia de Buenos Aires, un avión blanco de Aerolíneas Argentinas ploteado al solo efecto de traer los insumos. Ojalá esos insumos sirvan para la lucha aquí en la Argentina. Eso, ¿sabe cómo se llama? Chavismo partidario y jurásico. Y otra prueba de la factura expuesta de Alberto y Cristina. El presidente apoyó esta idea absolutamente primitiva que potencia la grieta de Cristina y Máximo de cobrar un impuesto a las grandes fortunas. Él, dicen sus amigos, los que lo rodean, que Alberto no está convencido del todo. El propio Luis Lacalle Pou en Uruguay dijo que era una verdadera locura, porque esa gente es la que tiene que después ser el motor de la recuperación económica después de la pandemia. Pero bueno, sin embargo, ahí, casi como si fuera su jefe, Horacio Berbisky le pregunta y él contesta que, por supuesto, está de acuerdo con este impuesto a los ricos. Me parece que eso tiene una lógica mejor, que es que los que más han ganado o que los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado no pagando impuestos, porque así funciona el sistema, ¿no? Esa es plata que se obtiene en negro, que nunca se declara porque es obtenida ilegalmente, que se va a un paraíso fiscal y que un día se blanquea sin que nadie le pregunte cómo la hizo. Bueno, no hay que aprovecharse de un estado de excepción.
Perdón. Un pequeño paréntesis. Nadie le pregunta cómo la hizo. Después vamos a hablar con Mariana Zubik, que está aquí, respecto a cómo la hizo Cristina, cómo la hizo Lázaro, cómo la hizo Ricardo Jaime, cómo la hizo José López, cómo la hizo Julio Devido. Va a ser interesante escuchar esa propuesta de la coalición cívica, entre otras cosas que quiero hablar con Mariana Zubik en un ratito, por supuesto, y también de qué manera impactan este tipo de impuestos y este tipo de idas y vueltas en el plano económico. Lo vamos a hablar con Alfonso Pratgay, por supuesto, respecto de qué manera se puede enfrentar esta situación económica. Pero digo, no se debe aceptar, no se debe aprovechar este estado de excepción que se le dio al presidente. Sí, se le dio un estado de emergencia, pero para que ataque la pandemia, no para que ataque la Constitución o la República. Parece mentira que hayan pegado un salto tan grande hacia el pasado, escuche bien, liquidando el sistema del expediente electrónico. Eso los autoriza a evitar la firma digital y a regresar a los prehistóricos trámites en papel que se pueden antedatar o postdatar para ocultar algún hecho grave de corrupción. Vilma Ibarra, a la que considero una persona honrada, Vilma Ibarra dijo, bueno, con esto se terminó, se cayó el sistema, no se cayó el sistema, y volvemos al papel, por favor. Como si esto fuera poco, la justicia kirchnerista envió a su casa a Amado Vudú. Y este es un grave caso de corrupción condenada en 2 instancias. Y además un caso de impunidad clara, porque no hay un solo motivo, insisto, no hay ni un solo motivo para que este malandra de Estado tenga ese beneficio. No tiene la edad correspondiente, no está en los grupos de riesgo. Ahora, esto también, la libertad de Vudú generó un estrépito negativo en el ánimo de la sociedad y un nuevo cruce de Alberto con Cristina. ¿Sabe por qué? Porque ella, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, fue la que estatizó Chicone para ocultar las pruebas y lograr un récord mundial. No recuerdo nada igual. Nadie reclamó la indemnización. Nunca he visto en la historia que nadie se queje porque el Estado le estatiza, toma su empresa y se le estatiza porque se la sacan a la empresa. Y no lo digo yo esto, Esta no es una idea mía. Lo dijo Alberto Fernández. Lo denunció el actual presidente Alberto Fernández en una entrevista en televisión. Fue el mismo día que criticó a Cristina por estatizar Chicone para ocultar pruebas, lo dice Alberto, en un segundito se lo muestro, que además criticó a Cristina por dos blanqueos. 2 blanqueos, ahora que se habla, en un momento se habló tanto de un nuevo blanqueo, de ponerle multa a aquellos que entraron al blanqueo, y uno de esos blanqueos de Cristina estuvo abierto 4 años. Lo dijo Alberto Fernández, Haber bancado a Vudú es haberse animado a estatizar Chicone para borrar las pruebas. Y echar funcionarios. Pero ahí vamos al punto. Perseguirlo arriba y echarlo a Rafael. 2 blanqueos aprobaron. 2 blanqueos. No 1, 2. Un blanqueo lo tuvieron 4 años. Bueno, 2 blanqueos y uno lo tuvieron abierto 4 años. Para colmo, Vudú, envalentonado, le salió el cruce a la teoría de Alberto de que no hay presos políticos. Vudú, la primera declaración que hizo, dijo, todavía hay presos y perseguidos por cuestiones políticas. La persecución política y judicial no ha cesado, dijo Vudú. No es razonable esperar que la misma justicia que nos condenó injustamente corrija su decisión. Bueno, ese es otro desafío desde el cristinismo a Alberto. Pregunto, ¿eso fue fogoneado por Cristina o Cristina simplemente calla y otorga? Está claro que Alberto y su gobierno, no tengo duda, está acechado por la pandemia, pero muchos de sus graves problemas son producto de errores no forzados. Moyano, los jubilados contagiándose en la cola de los bancos, los alimentos de la corrupción a precio de oro, comprados por Daniel Arroyo, pero su complicación más difícil e indescifrable es Cristina. Ella es su enemiga y la somete a Alberto a fuego amigo. Le doy mi palabra y arrancamos, por supuesto, primero con las damas. Mariana Zubik, nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, primero, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata ese proyecto de la coalición cívica que me parece espectacular que la sociedad lo conozca y que la sociedad lo apoye, ¿no? Bueno, en realidad es un decreto de necesidad de urgencia que está en vigencia, que es el decreto 62/19, decreto de extinción de dominio, que fue propuesto por el expresidente Mauricio Macri.
Y es una herramienta extraordinaria que podría utilizar el presidente Alberto Fernández en estas circunstancias de extrema vulnerabilidad y crisis profunda que estamos atravesando los argentinos, para poder utilizar el producto de esos bienes. A ver cómo es el tema. La Procuración General de la Nación tiene una oficina, ¿bien?, que es la Dirección General de Recupero de Bienes y Activos Decomisados. Sí. Esta Dirección General, durante los años 2015 a 2018, pudo inmovilizar más de 95.000 millones de pesos, producto de bienes de origen ilícito por delitos de corrupción y narcotráfico. Además de esos 95.000 millones de pesos, inmovilizó aproximadamente 760 bienes inmuebles. 760 bienes inmuebles. Efectivamente, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones. Y lo que hizo también fue trabar inhibición de bienes, 242 inhibiciones de bienes. Esto es lo que está hoy en manos de la Procuración General, de esta Dirección General de Bienes y Activos, que tranquilamente el presidente de la Nación podría echar mano para poder de esta manera financiar, ¿no?, y utilizar para poder enfrentar la pandemia y todos los gastos que esto está generando a la Argentina. Ahora, también tenemos el trabajo que hizo la Unidad de Información Financiera, también del 2015 al 2018. La cifra es aún mayor. Lo que pudo, en función de haber sido querellante la Unidad de Información Financiera, inmovilizar son más de 600.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos. Efectivamente. Y hay un antecedente interesante de la Procuración General que utilizó esta herramienta, el decreto de necesidad y urgencia por extinción de dominio, y lo que hizo fue volver al Estado, a través de esta Dirección General de Bienes y Recupero de Bienes y Activos, aproximadamente 760 millones de una causa del clan Lozada, una cosa así, que es una banda criminal de narcotráfico que tenía sede en Rosario y tenía redes internacionales. Exactamente. Entonces Casal en su momento lo que hizo fue inmovilizar eso, también entonces está en manos del Estado. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, damos cuenta de una importante suma de dinero que claramente el presidente de la Nación, sin tener que estar cobrándole y tomándole más impuestos a los argentinos, como está sucediendo, claro, efectivamente. Con esto que está claramente por suceder en el Senado de la Nación, ¿no? Como usted sabe, la expresidente, que está en el Senado de la Nación, está intentando que la Corte Suprema haga una declaración de certeza para aprobar rápidamente un pedido, que esto seguramente lo va a poder desarrollar bien Alfonso, para poder gravar nuevamente a aquellos que tengan bienes por más de 30 millones, que claramente además gran parte de los exfuncionarios, entre ellas ella y su hijo, estarían ¿no?, involucrados en esa idea. Dos cosas. Primero, como información, no sé si pasaría un proyecto de eso en el Senado. Ya hay algunos senadores, Lole Reutemann, Juan Carlos Romero, Lucía Crexel, la senadora riojana, que están tomando distancia de ese proyecto, así que no sé si le dan los números. Pero la otra cosa es, algo ya se hizo porque el dinero que se le, digamos, que se le tomó a José López, bueno, tengo entendido que ya fue para el Hospital Garrahan. Así es. O sea que se podría utilizar ese ejemplo que ya se hizo para el resto de las cosas, ¿no? Eso fue el Tribunal Oral Federal 1, que efectivamente, gracias a esta herramienta, lo que hizo fue decomisar 9 millones de dólares de los bolsos de López. Nosotros presentamos ante la Procuración General y ante el Tribunal Oral Federal, junto a la diputada Paula Oliveto, este pedido para que los 9 millones de dólares que revoleó José López, recordemos, ex secretario de Obra Pública de la expresidente de la Nación. Mano derecha de Julio De Vido. Mano derecha de Julio De Vido, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, estos bolsos, que eran 9 millones de dólares, gracias a este pedido que hicimos ante la Procuración y ante la Fiscalía dio lugar
utilizó esta herramienta y decomisó esos 9 millones. Y esos 9 millones van a ir tanto al Hospital Gutiérrez como al Hospital Garrahan, ¿no? Entonces, tenemos este antecedente. Tenemos 2 antecedentes importantes. Tenemos el decomiso de un montón de bienes, inmuebles y activos. Tenemos el embargo millonario de gran parte de estas causas de corrupción y de narcotráfico. Y tenemos en manos de la Procuración General, fundamentalmente de la Dirección General de Bienes y Activos, más de 95.000 millones de pesos que podrían ser utilizados claramente en este momento para poder paliar esta situación de emergencia extrema que estamos viviendo los argentinos y no tener que ir a meterle la mano en el bolsillo a quienes en realidad tienen que estar fuertes para poder enfrentar las consecuencias de esta crisis. De lo que viene. Ahora seguimos conversando un segundito, Mariana. Le pregunto a un especialista. 2 o 3 preguntas juntos, Alfonso Pratgay. Primero, ¿qué tipo de impuesto, qué tipo de medida le parece que es esta que están llevando adelante? Yo diría los sectores más radicalizados del cristinismo en diputados de la Nación, Máximo Kirchner, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? ¿Qué tipo de reacción puede generar en la sociedad? Es el primero. Y el segundo, ¿qué medidas recomendaría usted? ¿Qué medidas recomendaría usted para la salida de la pandemia? Bueno, lo primero, Alfredo, yo, mirando lo que hacen otros países que están tan afectados como Argentina, algunos menos, otros más, yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos en estos momentos, ¿no? Con la caída dramática de la actividad económica, el Consejo y lo que hacen todos es tratar de proteger a los que están empleados y proteger también a los que dan empleo, ¿no? Cuando venía para acá, miraba en el teléfono, hoy Alemania le otorgó una ayuda de 3.000 millones de euros a Adidas. A la empresa Adidas. A la empresa Adidas. Si hay un emblema del capitalismo alemán y de lo que podría ser una empresa grande con una gran ganancia, una ganancia desmedida. Además global. Global por todas sus ganancias en el exterior, creo que es Adidas, ¿no? Entonces nosotros pareciera ser que queremos ir a contramano, pareciera ser que aprovechamos esta instancia para volver a abrir la grieta y la verdad que si algo tenemos que sacar en este momento frente a ese enemigo común que es la pandemia es encontrar una salida juntos, ¿no? Todas estas cuestiones donde el gobierno se entusiasma demasiado con el apoyo que percibe del manejo de la cuestión, me parece que está mal puesta la energía si la pone en dividirnos. Lo que hay que hacer es unirnos. Después, más adelante, sí puede venir una discusión acerca de una reforma tributaria y puede venir una discusión de cómo distribuir mejor la renta. Yo creo que esa es una discusión que hay que tener. Pero en este momento lo que hay que hacer es proteger el empleo, proteger la actividad económica y acompañar a todos los que están tratando de que no se nos caiga la economía, ¿no? Y a la salida, digamos, termina la pandemia, por lo menos la parte más dura, más rigurosa de la cuarentena, se empiezan a aflojar distintas actividades, distintas edades, empieza nuevamente la actividad. ¿Ahí usted cree que habría que ser, digamos, estrictamente keynesiano en el sentido más estricto de lo que ha sido, de fomentar que el Estado ayude a las personas, que genere y potencie el consumo para volver a la cierta normalidad lentamente? Sí, Alfredo, yo creo que son 2 etapas. Hay una etapa que es la que estamos atravesando todavía, que es la etapa de la emergencia, donde no hay que guardarse nada para tratar de rescatar, sobre todo, miles de empresas que sin apoyo desaparecen. Y una vez que desaparece la empresa es muy difícil volver a ponerla en juego, ¿no? Acá hay capital social, capital de trabajo que hay que proteger. En una segunda etapa vendrá cómo ordenarnos hacia adelante. Y está bien que vos lo plantees porque no lo veo demasiado en el debate. Pareciera ser que estamos enfocados casi exclusivamente en la emergencia el día a día, y no tanto en cómo salimos el día de mañana de la emergencia. Y creo yo que ese día tiene que ser mucho más próximo y no más lejano en el tiempo, porque la consecuencia de estas medidas, cuando hay millones de argentinos que dependen del día a día y el soberano les dice quédate en tu casa, no podés trabajar, lo dice por un bien colectivo, pero individualmente está afectando a esa gente que está en la informalidad, que tiene ingresos muy bajos, gente a la que quedó demostrado que esta estructura del Estado está tan fofa que no puede llegar a los que quiere llegar o a donde debiera llegar, como lo vimos con el ejemplo de la compra de alimentos, como lo vemos con algunas demoras en el salario de emergencia.
Vos hiciste, Alfredo, una reflexión muy interesante al principio, cuando hablaste de las tres patas, ¿no? Porque acá se dice el dilema entre la economía y la sanidad, o la salud, lo sanitario, ¿no? Yo creo que es un trilema, ¿no? Es el trilema de qué hacemos para evitar la mayor cantidad de muertes por el lado de la salud. Y en eso hay bastante apoyo y está bien que el gobierno reciba el apoyo de cuestiones razonables. Absolutamente. ¿Qué hacemos para que las medidas que ponemos en juego para proteger la salud no destruyan la economía, no destruyan empleos, no destruyan empresas, no destruyan pequeños emprendedores? ¿Y qué hacemos para que esas medidas tampoco destruyan la democracia? Claro. Entonces, en ese juego, me parece, lo veo al gobierno demasiado sesgado hacia una de las patas y por vocación o por omisión, digamos, descuidando un poco las otras dos patas. El otro día el presidente, en esa conferencia de prensa, hizo referencia a varios cuadros, recordás que mostraba esas sí, claro. líneas, y hay un número sobre el cual yo me quiero detener. Él dijo, en estos momentos solo el 3,9% de las camas de terapia intensiva están siendo utilizadas. Sí. Entonces yo me pregunto, si el objetivo es atender la salud, pero sin descuidar las otras dos cuestiones, y si en estos momentos tenemos solamente el 4% de la capacidad instalada en terapia intensiva, bueno, quizás es el momento de empezar a relajar en otros lugares, ¿no? No descuidar la democracia, no seguir adelante con DNU tras DNU, y también atender los conurbanos y atender el tejido social y atender a todos esos millones de argentinos que están en su casa, que no pueden trabajar y que muchos de ellos están ahora entre el miedo de la enfermedad y la urgencia del hambre, ¿no? Y en eso creo que está muy lento el gobierno. Ahora seguimos conversando. Mariana, ¿qué piensa usted de lo que pasó en desarrollo social? ¿Qué piensa de Daniel Arroyo? ¿Qué piensa de cómo se manejaron con estos sobreprecios? No solamente en eso que descubrió Diego Cabot en el Diario de la Nación, sino que ya se empieza a conocer que en varios ministerios aprovechan esta situación, no hay licitación, no hay ni siquiera compulsa de precio y van como en las viejas épocas, ¿no? Bueno, en realidad eso descubre algo mucho mayor, ¿no? Nosotros cuando el presidente decreta la cuarentena y el aislamiento, lo primero que planteamos fue lo siguiente. Entendemos que la legitimidad del estado de emergencia radica en la defensa del orden constitucional por sobre todas las cosas. Claro. Entonces, en tal sentido, nosotros entendemos que a mayor emergencia, más constitución. Que frente al desamparo que esto genera, mayor amparo de los poderes del Estado, y que frente a la crisis institucional que significa un estado de emergencia, mayor tutela judicial efectiva. ¿Bien? Es decir, entendiendo estos tres órdenes, es que nosotros en ese momento nos sorprendió que el Poder Judicial, por ejemplo, de alguna manera se suspenda, ¿no? Sí. Quedó congelado. Salvo para dejarlo libre a Vudú, prácticamente está congelado. Así es decir, ellos continuaron con lo que fue la estrategia inicial en lo que ha sido el ejercicio de poder de este gobierno, porque entendamos también esto, cuáles han sido hasta ahora los ejemplos en el ejercicio de poder de este gobierno desde que asumió el 10 de diciembre. Nosotros denunciamos en diciembre, cuando fue esta sesión maratónica de la ley de emergencia, que en realidad fue un ajuste feroz a los jubilados y al sector de la clase media. Ahí se aprobaron 9 emergencias, que fueron las herramientas que hoy está utilizando el gobierno para, de manera arbitraria y con bastantes excesos. Entonces nosotros lo que queríamos era tratar de evitar estos excesos que te da el poder de policía. Es decir, el estado de emergencia te da un poder de policía que en manos de un régimen totalitario claramente te puede significar excesos y arbitrariedades. Claro, entonces, desde nuestro espacio político, desde la coalición cívica, lo primero que planteamos y se le llevó en mano al presidente de la Nación fue la propuesta de crear un comité de emergencia interpoderes. Nosotros planteamos esto porque entendíamos que era necesaria, sí o sí, la presencia
absoluta de los tres poderes del Estado justamente para evitar esto que me acabas de mencionar, ¿no? Estos excesos, estas arbitrariedades que estamos viendo también y que han sucedido a lo largo y a lo ancho del país, cuando algunos intendentes, con barricadas intentaban que no se ingrese a sus localidades, o gobernadores también, ¿no? Que evitaban que se ingrese a sus provincias y cortaban los límites de ingreso a esas provincias. Y luego un montón de medidas que de alguna manera están vulnerando las garantías de los ciudadanos. Entonces, primero entendíamos que esto era clave. Los tres poderes del Estado, coordinados, trabajando. El Poder Legislativo tiene un rol esencial, que es el de control y auditar al Poder Ejecutivo, pero por sobre todas las cosas el Poder Judicial. El Poder Judicial es el garante en este momento de que la Constitución se cumpla, porque estamos viendo también, de alguna forma, violaciones sistemáticas a la libertad de expresión, con lo que ha sido el ciberpatrullaje manifestado por la ministra Frederick, que a la sazón, déjame recordarte, nosotros presentamos un pedido de juicio político, apenas asumió, por sus expresiones respecto a Hezbollah. Ella decía que no era un grupo terrorista. Y respecto a su intervención con el caso Nisman, es decir, con los peritos del caso Nisman, que dijo que iba a intervenir en eso. Entonces, teniendo los antecedentes del ejercicio del poder, estamos en una situación grave, de esta crisis que ha doblegado y está diezmando al mundo. Entonces, lo primero que tenemos que dar garantías desde la oposición y desde el Congreso de la Nación es justamente el tema de pesos y contrapesos y el equilibrio. Y por sobre todas las cosas, el respeto irrestricto a la Constitución Nacional. Entonces, el tema de las compras con sobreprecios era, déjeme decirle, Alfredo, casi una obviedad que iba a suceder. Ya tenemos los antecedentes de este gobierno, las mismas personas que están gobernando, que gobernaron durante 12 años, que sabemos que tienen las mismas mañas y que aprovechando una situación de emergencia que lo que te hace es que vos no vayas por los canales de la legalidad, sino que te vayas sorteando otro, es decir, contratación directa, no licitación, no se simula, es decir, simulación de compulsa pública, etcétera. Era obvio que iba a suceder esto con el tema de los sobreprecios. Entonces, el tema acá no es la sobreactuación tampoco, porque también lo que veo en esto fue una sobreactuación desmedida del presidente de la Nación diciendo que iba a quitar a estas personas cuando además uno de ellos ya tenía una causa por corrupción. Sí, claro, lo habían echado de Almirante Brown por eso. Tengo una respuesta muy breve porque le quiero hacer una pregunta más y me está quedando sin tiempo. ¿Usted cree que Daniel Arroyo ha sido parte de esa corrupción o ha sido sorprendido en su buena fe? No tengo idea, no, la verdad no podría emitir un juicio de opinión al respecto. Yo lo que creo que más que emitir juicios de opinión, lo que tiene que haber ahora es el control total y absoluto de los tres poderes del Estado articulados sobre esto y evitar esto y por sobre todas las cosas una investigación rigurosa en todos los ámbitos, no solo el Gobierno Nacional, también en la Ciudad de Buenos Aires. Un datito informativo, me contaron, habría que chequearlo, pero me contaron de que uno de los que dirige Escolas Ocurrentes, una de las ONG del Papa Francisco, Enrique Palmeiro, le ofrecieron la posibilidad de que se encargue, que vaya a ese puesto, el puesto encargado en el Ministerio de las compras, de las licitaciones, de los productos, y rechazó la invitación, no se quiso meter en ese tema. Pero dos preguntas más económicas, Alfonso Pratgay. Primero, ¿qué opina de la posibilidad de las cuasimonedas? Los patacones, ¿es una idea? Hoy hasta el propio Melconian habló de una moneda nacional alternativa que le llamó Corona Moneda a propósito de lo que está pasando. O sea, moneda, cuasimoneda. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué está diciendo el dólar? ¿Qué está diciendo el dólar y qué está diciendo el gobierno que en principio está permitiendo que la gente saque sus dólares por ventanilla? No, Alfredo, yo creo que el camino es acompañar a las provincias desde otro lugar. Hoy o ayer hubo la primera transferencia de recursos del Gobierno Nacional a las provincias por una parte de los ATN, que son fondos que se van acumulando a lo largo del tiempo y que el Gobierno Nacional tiene disponibles para distribuir en las provincias y en los municipios en una situación de emergencia. El Gobierno Nacional prometió que va a girar 60.000 millones por ese concepto, hasta ahora se giraron 20.000 y otros 60.000 millones en otro concepto. Yo creo que, así como decíamos, la economía, la salud y la democracia, también el federalismo, ¿no? Y me parece que es un momento donde
más allá de banderías políticas, tienen que estar los recursos del gobierno nacional para atender situaciones puntuales muy problemáticas. O sea, que se esté especulando con el retorno de las cuasimonedas, primero trae una memoria muy grave, que es la memoria del 2001 y la crisis social del 2002. Y segundo, habla de la dificultad que tienen muchos municipios y muchas provincias para manejarse en un momento donde la recaudación les cae 20, 30, 40%. Entonces, no me sirve si el gobierno tiene el recurso de la emisión y se salva solo. No me sirve a mí, no te sirve a vos, no le sirve a Alberto Fernández, no le sirve a nadie. Entonces, parte de esa discusión, un poco lo decía recién Mariana y vos lo planteabas hace un rato, están faltando marcos de discusión más amplia en lo político, en lo técnico, profesional. No puede ser que el presidente esté exclusivamente escuchando a los infectólogos y epidemiólogos, que por supuesto tienen un rol, pero tendría que haber algo mucho más multidisciplinario en estos momentos para definir hasta qué lado conviene ordenar una política tan dura, por dónde conviene ir aflojando. Recordás incluso, Alfredo, la discusión, esta es una discusión que traemos desde el gobierno anterior y que lamentablemente yo no pude ganarla en aquel gabinete, la de gran acuerdo económico y social, ¿no? Alberto Fernández compró esa idea y la expresó y la explicó mucho durante la campaña, pero ahora se olvidó, ¿no? ¿Qué mejor oportunidad que una crisis tan dramática como esta para convocar a los empresarios, a los sindicatos, a otras fuerzas políticas y decir, bueno, señores, por primera vez vamos a hacer algo muy distinto a lo que hemos hecho siempre. En vez de pelearnos, vamos a empujar todos el mismo carro y vamos a marcar pautas que nos permitan salir de esta crisis, peleándonos con los demás o escuchando solo una campana o convergiendo a algo muy peligroso que es el pensamiento único. Sin duda. Vos mencionabas la cuestión de Jonathan Viale, ¿no? Y todo lo que se armó detrás de eso. Fíjate que a Jonathan Viale lo criticaron porque él dijo, me parece que esta cuarentena está creando más costos que beneficios y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y salieron a matarlo. Sí, sí, y es una idea como tantas que se puede debatir. Como tantas otras, pero esto es una reacción, es un acto reflejo que te demuestra que estamos a esto de entrar al pensamiento único. Y por eso es tan importante defender la economía, la salud y también la democracia. ¿Y qué pasa con el tema del dólar, Alfonso, si se puede decir brevemente? El tema del dólar... ¿Por qué se disparó y por qué el gobierno tomó una decisión extraña de salir? La verdad que es una situación muy coyuntural. El dólar es como el termómetro que reacciona frente a los problemas y en un momento donde Argentina va a tener menos posibilidad de exportar porque un mundo que demanda menos productos de Argentina y donde quizás... no hay tanta visión clara por parte de las autoridades. La sensación que hay es, bueno, arreglemos este problema y después vemos. Lo que está faltando, Alfredo, es un horizonte de tiempo donde las autoridades dicen, bueno, en esta transición yo hago esto, pero en el mediano plazo vuelvo a este lugar. Para dar un ejemplo, no sé si tenemos tiempo, pero te robo 2 minutos nomás. Cuando... a nosotros nos tocó estar en el Banco Central, inmediatamente después de la crisis del 2002. El sistema financiero había colapsado. Y nosotros tuvimos varias decisiones que iban en ese sentido. Por ejemplo, le dijimos a los bancos, ustedes pueden en estos momentos tener menos capital del regulatorio. Si yo les exijo el capital que les tendría que exigir, quiebran casi todos los bancos. No necesito que quiebren los bancos. Lo que necesito es darles hoy el margen para que se recuperen y mañana... sí, les voy a reclamar el capital que hoy no tienen. Lo que le está faltando a la política económica hoy es el mañana. Es todo... un plan, en realidad. Exactamente. Hasta ahora no se ha esbozado ningún plan y solamente aparece el ministro Guzmán en el tema de la deuda y nada más que la deuda, que además es un tema que está cambiando día a día, producto de la crisis financiera que hay en todos lados. Alfonso Pagay ha sido muy amable, muchísimas gracias por venir. Alfredo, Mariana Zubik igualmente, es muy interesante. Tengo a Oscar Martínez, que cuenta con toda mi admiración y por supuesto la de gran parte de los argentinos, uno de los más grandes actores. Oscar, muchísimas gracias por atendernos, espero que me estés escuchando bien, nosotros te vemos espléndido, como si no estuvieras en la cuarentena, Oscar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces tengo que salir siempre por Skype. Siempre por Skype. ¿Te agarró en plena filmación en España?
Sí, en Madrid, sí. Tuvimos suerte porque 2 días antes de que se decretase el confinamiento obligatorio y el estado de emergencia y de alarma que nos hubiera impedido salir de Madrid, se paró el rodaje y nosotros el viernes, eso fue el jueves 12, el viernes 13 de marzo tomamos, creo, el último vuelo de Iberia que aterrizó en Ezeiza el sábado 14 a la mañana. Justo, con lo justo. ¿Y cómo la estás llevando? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cómo te estás organizando tu vida para superar esto? Me sé que te gusta caminar, sé que te gusta tomar un cafecito con los amigos, sé que disfrutas mucho de la vida del barrio. Los asaditos también. Los asaditos también, algunos hemos compartido, por supuesto. Y bueno, ¿de qué manera, cómo te organizás para superar eso? Mira, es una prueba muy difícil para todo el mundo, no voy a decir más que lugares comunes. Me preocupa lo que nos preocupa a todos. En primer lugar, la salud de uno mismo, de la gente querida, de la familia, de los afectos, de los amigos y de la comunidad toda. Lo que más a mí personalmente me afecta, además del confinamiento obligatorio, que es una especie de prisión domiciliaria, es la incertidumbre. No saber hasta cuándo volveremos a la vida normal y cuál va a ser el costo en todo sentido que va a tener esto, que creo que en varios órdenes va a ser muy alto. Eso me preocupa, me pone ansioso. Entonces, bueno, es casi obligatorio ir día a día, ir viendo cómo resuelve uno esas cuestiones de las que vos hablabas. Es decir, bueno, ¿cómo le doy contenido a este día? Claro. Hacemos con Marina todas las tareas de la casa. Ah, qué bueno. Absolutamente todas. Bueno, no nos queda otra, además. Seguro. Eso nos lleva parte del día, qué sé yo, vemos películas, leemos. Ella está más ocupada que yo porque ella tiene redes y trabaja mucho en las redes. A mí no trabajar no me hace bien nunca. Claro. La verdad es que no lo llevo muy bien. Ni siquiera cuando me tomo vacaciones no pueden ser demasiado largas porque a mí me entretiene trabajar, me apasiona, me gusta, lo estoy pasando muy bien en el rodaje y me costó mucho adaptarme así por corte directo, como decimos en el cine, a una realidad tan diferente y tan difícil de sobrellevar. Fundió a negro, dirían también los cineastas, fundió a negro y por corte directo. Oscar, ¿hay algunas figuras del mundo del cine, del mundo del teatro, de la televisión, como en tu caso, que tienen una trayectoria, han por suerte trabajado durante muchísimo tiempo en grandes proyectos, pero hay otra cantidad de actores y músicos que viven en el día a día, que son actores y actrices de reparto, músicos? El otro día en la radio conté el caso de Botafogo, que es un virtuoso de la guitarra para el jazz y que está acostumbrado a ganarse el peso diario. No es una gran figura que llena estadios, pero está siempre viviendo de eso y que la verdad que la están pasando muy mal. No sé si te llegan esos comentarios, qué tipo de solución. Mirá, no me hace falta que me lleguen, claro, porque lo imagino, porque lo he vivido. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo ya casi medio siglo de trabajo profesional, pero por supuesto que los primeros 15, 20 años de profesión yo vivía de que se pagara la quincena. Yo me acuerdo que se demoraba la quincena de Canal 13 4 o 5 días y yo estaba en problemas y tenía que pedir ayuda. Claro. Yo sé lo que es. Y sé que la inmensa mayoría de los trabajadores de colegas, de nuestro quehacer o los músicos, viven así. Es decir, no es gente que tenga un ahorro que les pueda permitir vivir meses o un año sin trabajar. Y me lo pregunto todos los días. El otro día me llamaron de SAGAI, sí, la Asociación de los Derechos del Intérprete, y me preguntaron qué pensaba. Me preguntaron cómo estaba, si necesitaba algo. La verdad que estuvieron muy bien. Y me preguntaron qué pensaba en relación a ciertas ayudas o subsidios que ellos iban a dar, o créditos o apoyos. Y sí, yo les dije que me parecía muy bien, pero que el criterio tenía que ser precisamente a la gente que más lo necesitaba, que no lo hicieran de manera indiscriminada a todos los asociados, porque hay algunos, como es mi caso, por ejemplo, que la verdad que no
No estoy en una situación floreciente porque, bueno, de hecho la película se interrumpió, tenía una temporada de teatro que no voy a hacer, pero yo no estoy dependiendo del día a día. Todavía puedo rascar la lata y bancarme unos meses. Sin duda. En cambio, yo sé que hay mucha gente que no, mucha gente que necesita para comer, ¿no? Para pagar el alquiler, para, en fin, sí, para las necesidades elementales. Y les dije que lo destinaran, que me parecía muy bien, pero que mi criterio era que lo destinaran a la gente que más lo necesitaba. Y respecto de las cosas que ha mostrado la pandemia, yo digo, la mejor cara, con la actitud solidaria, con los aplausos a los médicos, con esa actitud de qué puedo hacer para ayudar, de los voluntarios, para los adultos mayores, hasta los aspectos más negativos de casi 2 millones de personas que no cumplieron la cuarentena, que son indisciplinados, que no les importa el resto de la gente y han hecho barbaridades, digamos. ¿Cómo procesás eso? ¿Pensás que muestra la verdadera cara de los argentinos, la buena y la mala? Yo pienso que no es un fenómeno argentino. Nosotros tenemos nuestras peculiaridades, pero creo que es un fenómeno global. Porque vos, que sos un tipo muy informado, debés saber qué pasó en todas partes. Sí. Mirá, nosotros venimos de Madrid. En Madrid ya estaba instalado el tema del coronavirus porque había algunos casos y porque en países limítrofes como Italia ya había pasado a niveles de catástrofe. A pesar de lo cual, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se permitió y se estimuló una marcha multitudinaria, yo creo que serían unas 200.000 personas, y a los pocos días se multiplicó de manera dramática la cantidad de infectados. Yo creo que la negación es un arma, una herramienta necesaria, como dicen los propios psicoanalistas, pero en una medida razonable, ¿no? Porque si no la vida muchas veces puede ser insoportable. Pero la negación al punto de que ha llegado cierta gente que todavía no ha tomado conciencia de lo que significa esta amenaza, raya ya con algo patológico, con la locura, y no es un fenómeno argentino. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos, y vos también lo sabés, una tradición cultural de transgredir las normas, las normativas, las leyes, en fin. La viveza, entre comillas, argentina, sería la estupidez argentina. Sí, malentendida, ¿no? O la pelotudez, como le llamaría mi cuñado Alejandro, ¿no? Así que no me sorprende, al contrario, te diría que estoy bastante sorprendido de que el número de gente que sí cumple con el confinamiento y con la distancia, con el aislamiento social y hace colas tranquilamente para entrar a un supermercado y todo eso, me sorprende. Se ve que el miedo, como decía el Martín Fierro, no hay nada mejor que un susto para despertar a un mamado. Claro, se ve que el miedo hizo que muchos, que en otras circunstancias buscan el atajo más fácil o la transgresión por deporte, lo están pensando. Oscar, sos muy amable en medio de la cuarentena, que hayamos invadido tu casa. Gracias por permitirlo. Un saludo muy grande para vos, para Marina, para Alejandro, para tu cuñado. Sabés lo que te aprecio, lo que te quiero. Gracias por haberme atendido en tu casa en una situación como esta. Muchísimas gracias. Al contrario, Alfredo, sabés que no te podía decir que no a vos, porque el afecto y la gratitud es recíproca. Te mando un gran abrazo, muchos saludos y que todo termine lo antes posible. Gracias, Oscar Martínez. Bueno, habíamos tenido un pequeño problemita técnico con el Skype de Mario Negri, el diputado nacional, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, pero hemos logrado por lo menos establecer una comunicación telefónica. Diputado Mario Negri, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Alfredo, ¿cómo está? Un gusto, bien, usted me escucha bien, ¿no? Sí, lo escuché perfecto, he visto el programa. Ha visto el programa, bueno, me alegro mucho porque ha sumado al rating. Usted está llevando adelante en los últimos días 3 o 4 banderas que me parecen importantes y me gustaría que la explique. La primera, el funcionamiento pleno del Congreso de la Nación lo más rápido posible para evitar todo tipo de autoritarismo y los decretazos y los DNU. Y segundo, que la justicia también se ponga a tono y funcione para establecer las 3 patas de la República. ¿Ese reclamo tiene eco en el gobierno nacional? Bueno, yo pienso, mire, así como el mejor antídoto que hubo, Alfredo, para el virus fue aislarse,
el mejor antídoto para evitar la concentración de poder y el estado de excepción es que funcionan las instituciones. Claro. Obviamente que los primeros días estuvimos frente a una cosa inimaginable y como dice Harari, uno de los estados frente a esta pandemia empieza a ceder derechos, a ceder libertades, pero el tema es por cuánto tiempo y quién la administra. Pero el mejor antídoto es que las instituciones funcionen. Así ha sido a lo largo de la historia. Es cierto que en el caso de la Cámara de Diputados hubo un problema al principio porque por una cuestión sanitaria no podíamos estar pegados 257 diputados. Seguro. Hoy hemos estado trabajando mucho para ver si podemos trabajar virtualmente o no. Hay que modificar un reglamento, una serie de cosas. Y si no, esto es una opinión personal mío, sí. Si han pasado 25 días, nosotros podemos transitar como legisladores, a pesar que yo estoy en cuarentena en Córdoba, y muchos de mis colegas, pero si no, busquemos un teatro para sesionar. Pero hace falta darle visibilidad al Parlamento. En segundo lugar, hoy creo que ha habido una sobreactuación institucional, que ha sido de la vicepresidenta, presidenta del Senado, al pedir una declaración de certeza a la Corte, es una cosa que no corresponde. Sería la primera vez en la historia que el Congreso va a consultar en otro poder de una facultad que le es propia por el artículo 66 de la Constitución que dicta su propio reglamento. Es decir, que el Senado ha estado cerrado. Nosotros, maltrechamente, hemos podido hacer por videoconferencia que 10, 12 ministros hayan pasado por ahí. Pero urge ya que así como nosotros tenemos una pandemia sanitaria y ya esté muy fuerte la pandemia económica, necesitamos también la normalidad institucional lo más rápido posible, dentro, por supuesto, de los cánones que se puedan. Está muy bien. Otra pregunta, diputado Mario Negri, ¿qué opina del tema de lo que pasó en desarrollo social? ¿Usted cree que hubo corrupción ahí, que hubo un aprovechamiento de la falta de controles? No estoy en condiciones de hablar del ministro Arroyo. Lo que digo sí, que está claro, que cuando empiezan a faltar los controles, uno entra al estado de excepción, vienen las urgencias, están los que se apiolan, están los que se avivan, tienen antecedentes. Me parece bien que hayan pasado a 12, 13, no sé si al final pasaron a retiro, pero creo que hay que actuar. Por eso, rápidamente, no puede estar el país funcionando sin servicio de justicia. Fíjese que la última noticia que tuvimos judicial fuerte en la pandemia fue que Vudú se fue a la casa. Y sin embargo, en la justicia debe haber cuotas alimentarias, jueces civiles. ¿Cómo no va a poder pedir una indagatoria por una teleconferencia? Entonces, creo que lo mejor que le puede pasar al presidente no es solo sentirse en soledad tomando decisiones, sino sentirse en soledad con la tentación de tener todo el poder. Porque los estados de excepción, un estudio que ha concluido, que salió en un diario de Madrid, dice que la región y en Latinoamérica, en esta pandemia, es la región a donde más se ha concentrado facultades de otros poderes. Así que los ejemplos no son buenos y debemos actuar todos, porque de esta crisis no se sale ni con magia ni con uno solo. Salimos entre todos. Y así como también al principio decían que era la salud y no la economía, me alegró que después se diera cuenta el presidente que es la salud y la economía en forma simultánea. Quiero decir que la pandemia económica cala muy fuerte. El informe del Fondo Monetario, usted lo ha tenido, Alfonso, ahí, de la directora, en 3 meses, Alfredo, se han perdido 193 millones puestos de trabajo en el mundo, en el planeta. Y nosotros somos un país absolutamente vulnerable, con una economía que se resquebraja. Por supuesto, los populismos, que no importa si son de derecha o de izquierda, dijeron salgan a comer, corran, hagan lo que quieran, y después terminaron pidiendo disculpas, como en México, ¿no?, o como pasó con Trump. La diferencia es que no pagan ese precio, pero después tienen miles de millones para ponerle a la gente en el bolsillo. Y nosotros no tenemos nada de eso, absolutamente nada de eso. Y creo que llegó el momento, ahora se prorrogó la cuarentena, pero llegó el momento de que el presidente convoque a una mesa, a un consejo, no sé, póngale el nombre que quiera,
donde estén los sectores productivos, a donde estén los sectores del trabajo y la política si es necesario, porque hay que pensar cómo vamos a ir saliendo, no solo ahora, la coyuntura, entre los informales, que son 4 millones o 5 y le van dando cosas a cuentagota, las provincias que tienen para un mes y medio, pero además, porque nosotros si queremos proteger el empleo, tenemos que proteger a los empresarios. No hay empleo si no hay empresario. Entonces, hay que terminar con la demagogia, hay que ordenar las prioridades, y si el país va a emitir, porque no tiene otra forma de financiarse, ordene la prioridad a dónde va a poner la plata y ponga los controles. No hay que tenerle miedo. La oposición está para ayudar, lo dijimos desde un primer momento, y para salir de la anarquía. Tenemos un principio plural, somos demócratas, hay que conversar con la oposición, el presidente tiene que dialogar con la oposición, aunque pensemos absolutamente diferente. Ya vendrá el tiempo donde nos vamos a sacar chispas, obviamente, pero ahora, lo que hay que salir es de la posibilidad de la muerte, y tampoco hay que malvinizar esta situación que nosotros tenemos, porque también una vez fueron muchos a la plaza a aplaudir y después fuimos a buscar el patíbulo. Hay que estar sereno, hay que actuar con responsabilidad, pero hay que estar encima. Necesitamos controlar los DNU. El presidente ha tenido que dictar decretos de necesidad y urgencia, ya son 35, 36, en el poco tiempo que llevamos. Y hay una comisión bicameral que le integran 16 legisladores que hemos pedido nosotros que se reúnan, inclusive presencialmente con la distancia social, en una mesa grande, pero hay que ponerle una lupa a los DNU a ver a dónde va el gasto. Sin duda. Diputado Mario Negri, lo comprometo para que charlemos otra vez con todas las condiciones técnicas. Ha sido muy interesante sus conceptos, por supuesto, y vale la pena ponerlos al aire y que eso se conozca. Pero, bueno, también queríamos conversar, por lo menos viéndolo, así que lo comprometo para que en otro programa volvamos a hacer esta charla, y le agradezco muchísimo que nos haya esperado hasta esta hora, pero bueno, hubo un pequeño problema técnico con el tema del teléfono. No, de cualquier forma, lo que sí solamente quiero reiterar... que es el momento, es ahora. Han estado durante años hablando del Consejo Económico y Social. Fue una idea que... Ahora estamos todos en la lona. Ahora es el momento de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el presente es de los que gobierna, pero el futuro es de todos. Diputado Mario Negri, buenas noches y muchísimas gracias. Un gusto, Alfredo. Hasta luego. Me tengo que ir a un breve corte, ya venimos. Bueno, lo prometido, un informe especial respecto de Alberto, los decretazos, los insultos, el doctor Carlos Glá. Buenas noches, Alfredo. Son dos conceptos que pueden definir esta primera parte de la gestión de Alberto Fernández. En cuanto a los decretos, 32 decretos de necesidad y urgencia lleva firmados Alberto Fernández. Por supuesto, tiene que ver con la pandemia. Ahora, no solo tiene que ver con la pandemia, porque 12 de ellos son de antes de la pandemia. Quiere decir que ya marcaba cierta forma de gestionar de Alberto Fernández, tal como dijeron aquí nuestros invitados, ahora con el agregado de que tener casi virtualmente congelado el Congreso, cerrado, y es el pedido, por supuesto, de la oposición. Claramente, muchos más de los decretos de necesidad de urgencia que firmaron los otros presidentes en este tiempo moderno. Con respecto a lo que te decía, las dos cuestiones que piden los diputados de la oposición es, primero, poder analizar. Es un pedido que hicieron ayer algunos diputados de Juntos por el Cambio, poder analizar los decretos. Ya ni siquiera es poder legislar en principio, ¿no? Poder analizar qué está decretando Alberto Fernández, porque ni siquiera eso se está haciendo, y claramente el Congreso es el sistema de contrapeso del Poder Ejecutivo, no está produciendo el contralor que tiene que producir. Y lo segundo, que decía Patricia Bullrich y hoy hace un ratito nada más Mario Negri, es poder legislar, que para eso está hecho el Congreso. En un momento de excepción como este, hay que volver a establecer este equilibrio entre los poderes. Para colmo, y lo decías bien en tu columna, se volvió a discutir esto de
digitalizar o no los actos de gobierno, ponerlos en archivos digitales, en expedientes digitales o en expediente de papel. Algo que ya parecía totalmente perimido, una discusión que vuelve. Decías la explicación de Vilma Ibarra, que tiene que ver un poco más con se puede caer o no el sistema, pero fue más grave, y quizás algún día lo podamos retomar, la explicación que dio Alberto Fernández, porque habló de hackeos. Si un fiscal escuchó la última entrevista de Alberto Fernández, quizás tenga que intervenir de oficio, porque Alberto Fernández dijo, nos hackeaban el sistema y algunas de esas cuestiones se visibilizaban en los medios, y de hecho habló de funcionarios que estaban de la gestión anterior, un delito importante. Que no hizo ninguna denuncia, digamos. Y no hizo ninguna denuncia más que la mediática, pero digo, si alguien escuchó eso, deberá pedirle pruebas a Alberto Fernández para decir, ¿cómo te hackearon? La verdad que a un presidente de la nación que diga, me hackearon, es muy grave. Y lo otro tiene que ver, y si querés lo dejamos para el próximo bloque, con los insultos de Alberto Fernández a raíz de lo que sucedió ayer, pero veremos que no es una cosa nueva en el presidente de la nación, que ya venía anticipándonos que esa es un poco la manera en que le gusta gestionar. Los insultos de Alberto, enseguidita los vemos, los recordamos por lo menos, ya venimos. Bueno, el doctor Claro había prometido el tema de los insultos de Alberto. Casualmente un presidente que habla en reiteradas oportunidades de cerrar la grieta, ¿no? Todos sabemos lo que pasó ayer, lo decías bien hace unos minutos, con Jonathan Viale y ese pedido de disculpa muy tibio. Pero decíamos que es ya un estilo, ¿no? Porque no es la primera vez, ya ha habido veces anteriores en que lo hizo, y casualmente lo hace siempre con periodistas o que le hacen preguntas que lo incomodan o que dicen cosas que no quiere escuchar. Rodrigo Jorge de Mitre, Mercedes Nince de Mitre, con el mismo Jonathan Viale, ya había sucedido en otra oportunidad, y un chico que quizás conocés que se llama Diego Leuco. Ah, sí, vos ya hablaste demasiado, le dijo ella. Sí, así es, mirá. Estamos hablando de todo esto y nunca me preguntaste qué siento frente al 6% de caída del PBI en los primeros 4 meses. ¿Qué sentís? Enorme preocupación, pero veo que a vos te preocupa más otras cosas. Pero yo tengo enorme preocupación. ¿Qué, Alberto, por qué? ¿Tenés ganas de pelear, Alberto, de verdad? Yo no entiendo. No, te estoy marcando tu lógica de pregunta, simplemente. Y en este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero anda a trabajar de periodista, no pasa nada. Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín, que se conoció lo del Yo escuché la nota de Nelson Castro. Pero ¿por qué no lees, además de escuchar? Dale. Pero ¿por qué no lees? Yo te pido que no me interrumpas, déjame que te conteste. Además de leer, de escuchar, trata de leer. ¿Usted cree que la emisión no genera inflación? En todo caso, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado, si me deja terminar me haría un favor enorme, Diego. Ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí ese ratito.